Continuamos en la serie que hemos dedicado en UNAD, Educación y Desarrollo Humano, a los candidatos a la presidencia de la República. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor Robinson Alexander Devia González, candidato a la presidencia de la República por el movimiento La Voz de la Conciencia. Y estábamos hablando un poco cómo había sido recoger esas 1.200.000 firmas, que no es una cifra despreciable, para nada despreciable, que usted nos mencionaba, se tomó de manera voluntaria, fueron 1.200 voluntarios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde están? ¿Dónde identificaron a esos colombianos que les apoyan? Digamos que podemos identificarlos en 5 zonas del país. Estratégicamente, en ese trabajo social de 13 años, organizamos el país: costa norte, zona sur, zona andina, zona cafetera. Y ahí en cada una de estas ciudades tenemos unos grupos de trabajo consolidados que me han venido haciendo voluntariado hace mucho tiempo y que hoy sumamos todas las fuerzas de esa red, salimos a las calles con una tabla, con un lapicero, con una hoja y recogimos lo que parecía imposible. Entonces algunas personas nos decían: ustedes están locos. Yo les decía: precisamente los locos son los que cambian el mundo. Nosotros sabemos que si unimos las fuerzas podemos ser más poderosos que cualquier maquinaria. Hay que crear engranajes humanos y bajo ese pensamiento, esa estructura, construimos el movimiento y rompimos lo que era imposible. Hay gente y políticos reconocidos que solo llegaron hasta 600.000 firmas. Nosotros demostramos entonces que desde las bases sociales hay un poderío gigante y que lo que estamos buscando es precisamente unificar y cohesionar todas esas fuerzas para decirle al país que sí hay una esperanza de transformación y que la podemos construir entre todos. Bueno, a lo largo de la experiencia que hemos tenido en este programa siempre hemos hablado de la educación como una parte muy importante dentro de ese motor de transformación. Doctor Leal, yo quisiera que entráramos ya en el tema que siempre es como la prioridad de nuestro programa, y es que habláramos de la educación para que posteriormente el doctor Devia nos cuente su parte de gobierno. Pero ¿cuál sería el panorama de la educación, pongamos la superior para no extenderlos, la educación superior en Colombia? Bueno, yo creo que la educación hoy en Colombia debe trabajar por 3 aspectos claves, y como se lo hemos repetido a diversos candidatos en esta serie, es vital que en su programa de gobierno se determine respuestas a aspectos claves, por ejemplo, como la cobertura educativa. Cómo se aborda la cobertura educativa, no solamente en la educación superior, cuyas cifras hoy establecen que de cada 100 bachilleres tan solo 37 ingresan y 4 se logran graduar en los tiempos promedio. Que hablemos un poco también de la calidad de la educación, sobre todo para las poblaciones y colombianos más marginados, más lejanos en el entorno geográfico, pero también en términos de la opción de la oportunidad educativa en cualquiera de las condiciones económicas que ellos representan. Y tercero, hablemos de la pertinencia de las ofertas educativas para un país como Colombia, que indudablemente tiene diversidad de regiones, diversidad de potencialidades, de recursos para explotar desde un recurso humano altamente cualificado, pero también diversidad de problemas particularmente sociales. Ese es un escenario que nos interesa saber qué piensan los candidatos y se lo hemos planteado a todos. Bueno, pues iniciemos de una vez la respuesta. Cuando nosotros planteamos la educación como el eje transversal de construcción de un nuevo país, soñamos con una educación para pensar e impulsar el desarrollo de la inteligencia. Lastimosamente, los procesos de formación que se han incluido muchas veces es para más bien informarnos y no formarnos. Cuando el estudiante nosotros lo formemos con una actitud crítica y con capacidad de aportar nuevas ideas y nuevos pensamientos, realmente estamos aportando una transformación del país. ¿A qué le apuntamos nosotros? Cuando hablamos de cobertura, cuando hablamos de calidad y pertinencia, que son puntos claves en la propuesta del movimiento La Voz de la Conciencia, tenemos que hacer varios análisis. No entendemos cómo en el país hablamos de una revolución educativa y no se involucran los últimos avances científicos con relación a esto. La programación neurolingüística, el desarrollo de los 2 hemisferios cerebrales, el manejo de los 5 sentidos, lo que es la educación experiencial, la inteligencia emocional, son elementos que nosotros estamos incluyendo. El proceso de formación desde la gestación hasta los 7 años no se incluye en el país. Resulta que en ese momento es cuando se forman los primeros patrones culturales, valores, antivalores, o también las potencialidades o los traumas que van a definir la vida del individuo de ahí en adelante. Ese factor nos parece fundamental. Entrando a lo que es la universidad,
como tal, involucrar estas técnicas de programación neurolingüística, de desarrollo de la inteligencia, el hemisferio derecho, va a hacer que nuestros estudiantes tengan una capacidad analítica, de creación, de visión sobre todo, para que no se queden simplemente pensando que salen de la universidad a conseguir un empleo, sino que ellos sientan que son protagonistas de la transformación de un país. Eso aumentaría notablemente y ostensiblemente la calidad en la educación. Ahora, la cobertura. A nosotros nos parece increíble que teniendo jóvenes en las universidades con tanto potencial como la nuestra, la UNAD, no se involucre de parte del gobierno en estrategias para solucionar la problemática no solo educativa, sino económica y política del país. ¿Qué queremos nosotros como el gobierno de la voz de la conciencia? Sentarnos con los estudiantes, con las directivas, con los profesores. Allí está la experiencia. ¿Y por qué esos, digamos, trabajos de grado no se enfocan precisamente a resolver estas problemáticas y que haya una voluntad de parte del gobierno, de la voz de la conciencia, a ser un facilitador dentro de un marco de ley, dentro de un presupuesto, para que esas realidades y esos sueños que tienen nuestras directivas y nuestros estudiantes y profesores se conviertan en una realidad? No podemos seguir pensando que el país se puede diseñar detrás de un escritorio. O sea, nosotros tenemos que involucrar a los estudiantes como protagonistas de la historia porque ellos lo están viviendo. Tenemos que involucrar a los profesores porque ellos tienen ideas y propuestas, que no solo debemos pensar en modelos importados, también tenemos capacidad de pensar. Y lo que decía, cada región tiene una particularidad. ¿Qué podemos aprender de la costa atlántica? ¿Qué podemos aprender de la región pacífica, de los llanos orientales, del sur del país, del centro del país? ¿Y cómo combinamos todo eso para que ese punto de calidad y de cobertura que queremos tener sea real? Ahí estamos pensando que la universidad hacia el futuro debe trabajar en lo que llamamos nosotros ecoaulas inteligentes. Ahí estamos involucrando el programa de empleo que tiene, o de desempleo, problema de desempleo que tiene el país a través de un programa que nosotros llamamos ECOS. ¿Qué es lo que busca ECOS? Empresas comunitarias para el desarrollo social sustentable. Que los estudiantes se conviertan en los guías, en esas comunidades donde no hay oportunidades, en esos profesores, en esos hombres que van a guiar una nueva conciencia a esa dinámica que se genera en el barrio. Pero para hacer toda esta transformación se requiere dinero y hay que hacer bastante trabajo para lograr que los presupuestos de los países o pues de nuestro país funcionen en ese sentido. ¿Cómo haría usted para lograr estas ecoempresas y toda esta nueva dirección? Es que es sencillo. Cuando nosotros vemos las propuestas, con todo el respeto de los demás candidatos, y dicen, no, vamos a crear empleo haciendo muchas viviendas. Yo creo que uno como constituyente primario queda con un vacío. Bueno, sí, con muchas viviendas, pero ¿cómo funciona? Toda propuesta debe tener un qué, un cómo, un por qué, un cuándo, un quién. Y nosotros en ese sentido estamos armando una propuesta muy responsable y muy coherente. El presupuesto existe. El presupuesto general de la nación, solo en la parte de lo que es infraestructura, en lo que es vivienda, manejo ambiental, manejo de residuos sólidos, creación de acueducto, alcantarillado, te puede dar un margen de 11 billones de pesos para tú invertir en este tipo de obras. Las necesidades ya están claras, los barrios necesitan, las veredas necesitan, las comunas necesitan. O sea, es digamos, una necesidad que siempre ha estado allí y nunca ha sido resuelta. El gran reto que tenemos nosotros a través de lo que estamos haciendo es cómo proponemos o cómo hacemos una propuesta coherente que sea capaz de manera orgánica y sistémica resolver toda la problemática, pero donde el gobernante no sea el protagonista, donde sea la comunidad como tal, donde sean los estudiantes. Entonces, al tener esta problemática vamos a generar ese 2% da 3 billones de pesos. 1, implementar cobertura y calidad. 2, invertir en todo lo que es proceso de inversión tecnológica y científica. Y 3, generar para los egresados oportunidades de que se organicen en, digamos, diferentes tipos de condiciones jurídicas, sea cooperativa, sea fundación, corporación, que genere empleo para ellos mismos y genere emprendimiento. Bajo esas circunstancias estamos trabajando nosotros y sabemos que de esta manera clara y contundente podemos dar respuesta a ese interrogante que ustedes tienen. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para continuar hablando, ya ir aterrizando un poco más esta propuesta que usted nos está mostrando. Ya volvemos.